¿no? Ahora grabando. Ya estoy compartiendo y vamos, ¿sí? Entonces el tema ahora son las redes neuronales, o en inglés neural networks. Y aquí también tenemos la separación entre aprendizaje con supervisión y sin supervisión. ¿Cuál es la diferencia? La etiqueta. Con la etiqueta entregamos algo para supervisar el proceso de aprendizaje. Le pido al modelo, no aprendas cualquier cosa, aprende a predecir la etiqueta, ¿no? Aprendizaje supervisado. Si no tengo etiqueta, hablamos de aprendizaje sin supervisión o no supervised learning. Y hay redes neuronales para ambos enfoques. ¿Ya? Vamos a empezar con las redes supervisados y después vamos a ver redes no supervisados. Ya, aquí una motivación, lo vimos, ahora lo voy a saltar. Simplemente decir que la red neuronal artificial es un modelo matemático que trata de emular el funcionamiento del cerebro humano, ¿ya? Con neuronas y conexiones entre neuronas. Lo vimos en su momento. También vimos esa parte, aquí arriba, una neurona natural, biológica, como la tenemos en el cerebro, donde ocurren procesos electroquímicos para pasar información. El primer modelo artificial lo desarrollaron McCulloch y Pitts, 1943. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos que existen en ambas neuronas, en la neurona biológica y en la neurona matemática? ¿Qué me dicen? ¿De qué se acuerdan? César, agradezco la cámara. ¿Me ayudas? ¿Tú puedes dar el primer paso? Pero que no sea un incentivo a apagar la cámara tampoco, ¿no? César, desde Puerto Montt, por favor. ¿Qué vemos aquí arriba? Aquí está la palabra. Dendritas corresponden a ¿qué cosa en el modelo matemático? A los inputs o a los Input. datos. El Variable. input. Las variables que entran acá. X1, X2 es el input en la neurona biológica, son las dendritas. ¿Cuál es el símil del axón? La variable de salida. La salida, muy bien, muy bien. El output, la salida, el resultado del procesamiento. Aquí arriba, electroquímico, aquí abajo, matemático. Entonces tenemos entradas y salida, muy bien, dendritas y axón. Dentro del núcleo tenemos un procesamiento que vamos a ver después con más detalle. Ahora no es el momento. Y tenemos lo que llamamos aquí la sinapsis. La sinapsis toma la entrada y la modifica. ¿Y qué es lo símil de la sinapsis en el modelo matemático? La función. Hay una función, pero un poco más específico. Tiene que ver con El la método. entrada. ¿Cómo? El método. Un poco más específico. Parte del método tiene que ver con el cambio que aplica la sinapsis a la entrada. ¿Ya? Hay una entrada a través de las dendritas y la sinapsis de alguna forma altera la entrada. ¿Quién se hace ¿Los cargo? beta, las ponderaciones? Muy bien, Claudio. La ponderación o los pesos. En inglés, weights con W. Los pesos corresponden a la sinapsis. ¿Ya? La sinapsis, en términos simples, ¿no? Yo tampoco soy experto en el cerebro humano. La sinapsis detecta la importancia que tiene la información. Y los pesos aquí, de alguna forma que sí vamos a ver más adelante, se dan cuenta de la importancia que tiene cada una de las entradas. ¿Y se acuerdan? Algo así hicimos hace un buen tiempo atrás. ¿En qué paso del proceso KDD nos damos cuenta de la importancia de una variable? Selección de El atributos. preprocesamiento. Preprocesamiento marco muy bien, en particular
selección de atributos, un tema que vamos a retomar. Ya a través de los pesos podemos hacer selección de atributos, pero falta todavía. Faltan todavía unos 40 años para llegar a eso, porque ahora los invito a un viaje en el tiempo que parte en el año 1943 y termina en la actualidad. ¿Sí? Bueno, son muy importantes los pesos. La arquitectura también, la entrada, todo es importante, pero ahora nos vamos a focalizar en los pesos. Mientras los pesos sean valores fijos, siempre 7,3 o siempre 18,1, no hay aprendizaje. Si los pesos son fijos, esa neurona acá solamente representa una función. No hay cambio, no hay aprendizaje. ¿Ya? Y 6 años después, Donald Hebb presentó su primera idea, su primera fórmula para que una neurona pueda aprender. Y él dice, si los pesos son fijos, no hay aprendizaje. ¿Ya? Volviendo a la idea del cerebro, sin una sinapsis activa no hay aprendizaje. Entonces, él dijo, tenemos que dejar los pesos variables, tenemos que modificar los pesos en función de las entradas para poder encontrar, para poder aprender un patrón en las entradas. Y lo que él propuso en 1949, fue esa regla acá, muy, muy simple. Él dice, tengo dos entradas y si ambos tienen valor uno, porque en su momento las entradas eran uno o cero, ¿ya? Activa o inactiva. Si ambos son activas, cambio mi peso. Si una de las dos no es activa, dejo el peso en cero. ¿Ok? Entonces, aprendizaje requiere pesos variables. Ya avanzamos aquí unos 15 años, 1962. em, las redes crecen. Ahora tengo una conexión de varias neuronas con entradas y conexión entre las entradas y las neuronas. Y yo creo que esa fue la última diapositiva que vimos en nuestra última clase. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos hablar de una red. Aquí hay conexión entre neuronas y entradas. Y eso produjo mucha expectativa en la comunidad. Se podía aprender una función más compleja hasta que se inició el primer invierno, lo que hoy llamamos el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Saben, por casualidad, qué produjo ese invierno? ¿No? Ese ejemplo acá. ¿Ya? En el año 1969, el año que vemos aquí abajo, Minsky y Papert presentaron un ejemplo muy, muy simple que mostró en forma muy drástica la limitación de las redes neuronales de los años 60. Lo que vemos acá es una función que representamos a través de esa tabla. Es la función O exclusivo, el exclusive OR. Suena un poco teórico, pero a mí me gusta ese ejemplo porque muestra muy bien la limitación de las redes neuronales en su momento, años 60. Tengo dos entradas, lo puedo em, mostrar acá gráficamente. Ya tengo dos entradas, x1, x2, una salida, ¿sí? Aquí sale la variable y, esa es la variable x1 y esa aquí es la variable x2. ¿Ya? X1 es una entrada y x2 es la otra entrada a la red neuronal. ¿Sí? Si ambos tienen valor uno, no, parto al revés. Si ambos tienen valor cero, x1 y x2 tienen valor cero, la salida tiene que tener valor cero. Si una de las dos tiene valor uno, el O, el OR, tiene valor uno.
Pero ¿qué hace el O exclusivo? Si ambos tienen valor uno, el O clásico tendría aquí el valor uno. Pero el O exclusivo, un poco rebuscado, estoy de acuerdo con eso, en ese caso, el O exclusivo tiene aquí un valor cero. Entonces, la función XOR tiene mucha importancia en el desarrollo histórico. Hoy sabemos cómo resolverlo. Pero esa función la podemos representar con esa tabla o también la podemos representar gráficamente, que es mucho más intuitivo. Los dos casos donde la variable i tiene valor uno representamos acá con un cuadrado. ¿Ya? Aquí x1 tiene valor uno y x2 tiene valor cero. Aquí al revés, x2 tiene valor uno y x1 valor cero. Esos dos casos acá corresponden a esos dos. Aquí lo indico con un valor uno y aquí lo indico con el cuadrado. Es solamente otra forma de representación. Los dos casos que tienen valor cero en la salida es el primero y el último. Esos dos casos represento con un círculo. Perfecto. Entonces aquí tengo una representación numérica y aquí tengo una representación gráfica. Y Minsky y Papert mostraron que no se puede representar esa función con una red neuronal. Obviamente con una red neuronal de su tiempo, de los años 60, que tenía esa estructura, una capa de entrada y una neurona en la salida. ¿Qué es el caso acá? Dos entradas y una salida. Y hoy entendemos por qué no. Porque una red con esa estructura, la que vemos acá, es solamente capaz de modelar una función lineal. ¿Ya? Con esa red de los años 60 solamente podemos representar una función lineal, como la que vemos acá. Ya, y ahora es obvio, ahora podemos entender, no existe ninguna función lineal, no existe ninguna recta que separe los dos círculos de los dos cuadrados. Es el mensaje acá. ¿Ya? Entonces, no nos perdamos con esa tabla. El mensaje es, las redes neuronales de los años 60 eran capaces de modelar solamente una función lineal y ninguna función lineal es capaz de modelar el O exclusivo. Y ahí, no quiero decir todo se fue a la... Ya, mejor no. Toda la investigación se frenó fuertemente y eso produjo lo que hoy llamamos el primer invierno de la inteligencia artificial, la limitación de modelar una función muy poco compleja, pero que tenía su dificultad. No es lineal, el O exclusivo no es modelable en forma lineal. Cuento corto, de ahí en adelante pasamos, o la comunidad pasó por un invierno, em, las agencias no dieron dinero para investigación, los investigadores se dedicaron a otra cosa, bajó toda la actividad en investigación hasta que la comunidad supo cómo resolver ese problema. Y pongámonos hoy en el año 69, si digo, esa estructura acá es demasiado simple para modelar algo no lineal. Entonces, ¿cuál es la primera observación? Si esa estructura es demasiado simple, ¿qué necesito? Así paso, chicos. La primera reacción. Si, El Z, profe. ¿cómo? ¿Qué es lo que necesita? Si esa estructura acá, una capa de entrada y una capa de salida, una estructura con solamente dos capas, si eso es demasiado simple para modelar una función no lineal, ¿qué podría ayudar acá? Una capa intermedia. Muy bien, muy bien. Gracias, Nicolás. Hoy en día, yo no sé, Nicolás, si lo intuías ahora o si lo sabías. Lo dijo usted en la otra clase.
Lo dije ya, pucha, ya, qué bueno. Bien, gracias, Nicolás. Si eso es demasiado simple, busco algo más complejo que tenga más capacidad para modelar algo, una función más compleja. Si dos capas no sirven, agrego una tercera. Y ahora me acuerdo, sí. Yo agrego entre la capa de entrada y la capa de salida, agrego aquí entre medio una capa adicional que llamamos capa escondida o hidden layer. Y de esa forma llegamos al multilayer perceptron. ¿Sí? Y Nicolás, yo creo que también dije eso. ¿Te acuerdas por qué tengo aquí 2 años, el 86 y el 74? ¿Ya? Em, Esa arquitectura, una red neuronal con varias capas, fue publicada y tuvo mucho éxito en el año 1986, ¿ya? 17 años después del ejemplo tóxico, del ejemplo que produjo el invierno. Pero después, años después, se dieron cuenta que un alumno de doctorado ya lo había dicho 12 años antes, aquí en 1974. Solamente no lo pescaron mucho. Obviamente la culpa no era del alumno, era del profe guía. Pero bueno, ese es otro cuento. ¿Ya? Entonces hoy sabemos que si una red con solamente dos capas no tiene la complejidad, no tiene la capacidad necesaria, le agregamos una capa más. Y eso lo llamamos multilayer perceptron, un perceptron con múltiples capas. Aquí un poco la fórmula, un poco teoría, ¿no es cierto? Pero la arquitectura se ve así. Múltiples capas, una capa de entrada, como en los años 60, una capa de salida, como en los años 60, pero ahora la novedad es una capa entre medio, que llamamos capa oculta, o capa hidden layer en inglés, que agrega más complejidad. Ese es del año 86. Si vamos a la actualidad, hoy trabajamos con redes neuronales profundas. Una red neuronal profunda, en vez de una capa escondida, tiene aquí muchas, cientos de capas escondidas. Pero es un tema que vamos a retomar más adelante. Ya solamente quiero vincularlo con la actualidad. En los años 80 agregaron una capa escondida y 30 años después dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué agregar solamente una capa escondida? Podemos agregar 2, 3, 4, 100 capas escondidas. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Ya? Lo que usamos hoy, la inteligencia artificial que usamos hoy, obviamente no es tan simple como lo que vemos acá. Tiene muchas capas escondidas que tienen conexiones entre sí. Es mucho más complejo, pero el mensaje es, la inteligencia artificial que usamos hoy tiene muchas capas escondidas, mientras aquí tengamos solamente una capa escondida. ¿Sí? Pero vamos paso por paso, vamos a llegar a las capas, a muchas capas escondidas. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? ¿Sí? Entonces ahora tengo ese cerebro artificial y acuérdense, el rol importante para el aprendizaje lo llevan los pesos. Cada conexión tiene un peso. Y ahora también podemos entender por qué es tan importante la capa escondida acá. Sin capa escondida, ¿cuántos pesos tendría esa red neuronal? Si olvidamos esas dos neuronas, ¿cuántos pesos tendría? Tengo tres entradas, una salida. Entonces de aquí una conexión para acá directo, otra. Tendría solamente tres conexiones sin capa escondida, por lo tanto tres pesos. En cambio, si agrego una capa escondida con dos neuronas, ¿cuántos pesos tengo ahora? Aquí tengo 3 por 2, aquí ya tengo 6, ¿sí? Y aquí tengo dos más. Entonces, en total, aquí tengo 8 pesos. En vez de 3 en el modelo simple sin capa escondida.
Ya, al agregar esa capa escondida, que es chiquitita con dos neuronas, al agregar esa capa escondida, aumenta el número de pesos de 3 a 8. Y tener más pesos me da más grados de libertad, me da más posibilidad de aprender una función compleja. Y con eso se logró modelar el O exclusivo y muchas otras funciones más. Ya con ese hallazgo que hoy es obvio, es trivial, ¿no? Con eso se logró modelar muchas funciones. De hecho, hay un teorema teórico, valga la redundancia, que dice, con una capa escondida se puede modelar cualquier función. Con una capa escondida se puede modelar cualquier función, pero no dice cómo, no dice cuántas neuronas necesito acá. Ya, eso fue un gran hallazgo, un gran avance, agregar aquí la capa escondida. Entonces ahora observo ese cerebro artificial con sus pesos y la pregunta es, ¿y cómo aprende? ¿Cómo aprende ese cerebro artificial? ¿Ideas? ¿Han visto algo? En el año 1949, Donald Hebb ya nos enseñó que había que cambiar los pesos en función de las entradas. Y esa idea la retomamos ahora en el algoritmo que se llama backpropagation. Es el algoritmo de aprendizaje. Es el más básico. Hoy en día hay muchos algoritmos más sofisticados, pero siempre es bueno saber de dónde vienen. Ya, hoy en día van a llamar una librería en Python para entrenar una red neuronal, pero siempre, en mi opinión, es importante saber de dónde viene y cómo interpretarlo, cómo interpretar lo que hace la librería. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver con un ejemplo cómo entrenar esos pesos. Supongamos lo siguiente. Ese aquí es mi arquitectura. Si digo arquitectura, me refiero a lo siguiente. ¿Cuántas capas tengo? Uno, dos, tres capas. ¿Cuántas neuronas tengo por capa? En la primera tengo tres, en la segunda tengo dos, en la tercera tengo una neurona. Y todas las neuronas tienen conexión con todas las neuronas de la capa siguiente. Con eso defino la arquitectura, lo que vemos acá. ¿Ya? La arquitectura es como las calles en una ciudad. ¿Ya? Uno puede ver cada flecha acá como una calle entre dos puntos, pero todavía no hay tráfico. El tráfico son los pesos. ¿Ya? Ahora vamos a ver dónde hay más, dónde hay menos tráfico, en cuál de las calles que tenemos aquí con la arquitectura, dónde necesito más tráfico, dónde necesito pesos más altos y dónde tengo menos tráfico. ¿Me entienden la idea con el tráfico? Es como la importancia de la calle. La importancia aquí se expresa a través del peso. ¿Ok? Supongamos ahora un caso real. ¿Ya? Yo quiero aprender, por ejemplo, quiénes de mis clientes en un banco son buenos pagadores de un crédito. ¿No? Estamos en un banco, el banco otorga créditos y algunos son buenos pagadores, algunos de los deudores son buenos pagadores, le doy la etiqueta uno y otros son malos pagadores, se atrasan o caen en default, ¿no? No voy a entrar al detalle, solamente quiero decir, tengo un problema de clasificación binaria, buenos y malos pagadores. ¿Sí? Y ahora queremos ver cómo la red neuronal aprende separar entre buenos y malos pagadores. Entonces, le presento un primer pagador a la red neuronal con sus tres atributos. Obviamente tres es demasiado poco, pero el mensaje es el mismo si tengo muchos o pocos atributos acá. Ya, los tres atributos son edad, ingreso y mora en el pago de un crédito. Estoy inventando atributos. Entonces, presento aquí un caso con sus atributos y ahora calculo hacia adelante el efecto que tiene que tienen esos atributos
para la salida de la red. Al inicio, la red no sabe nada del comportamiento de pago. Y en ese mundo, el no saber nada significa partir con pesos aleatorios. Ya, para inicializar la red, pongo aquí pesos aleatorios, cualquier valor, y con eso calculamos hacia adelante. No hablé en detalle de la función de transferencia. Esa función acá es lo que llamamos la función de transferencia. Años 40 era una función de paso, ¿ya? Que tenía dos valores. Hasta aquí un valor y de aquí para arriba otro valor. Con el pasar del tiempo, la función de transferencia se hizo más compleja. Esas son algunas de las funciones de transferencia, pero aquí no quiero entrar al detalle. ¿Ya? Entonces, solamente quiero decir, en el entrenamiento de una red neuronal, tomo la entrada, la multiplico con los pesos y calculo hacia adelante con una función de transferencia, aquí la llamo G, calculo el valor en la siguiente neurona. ¿Sí? Luego hago lo mismo de la capa escondida hacia la capa de salida. Las fórmulas se vuelven más complejas, pero no perdamos de vista lo principal que pasa acá. Yo tomo los atributos, usando los pesos originales, calculo de alguna forma el output. ¿Ya? Para el primer cliente tengo atributos. Con la red que tengo, con los pesos que tengo inicialmente, calculo un output. Y ahora acuérdense, por favor, estamos en aprendizaje con supervisión. Para ese cliente conozco el resultado. Ya supongamos que es un es un buen pagador. Esa es la etiqueta cero. Entonces yo tengo la etiqueta del cliente. Lo que debería decir la red es el valor i. Y veo acá lo que dice la red. Y aquí puedo comparar lo que dice la red, el output, versus lo que debería decir que es mi etiqueta. Y poco probable que eso coincida. Si tengo pesos aleatorios, podría coincidir, pero poco probable. Entonces aquí hay un error entre lo que dice la red, el output, y lo que debería decir que es la etiqueta. Hay un error entre los dos. ¿A quién le gustan los errores? A nadie. ¿Qué hay que hacer con un error? En general, ¿qué hacemos con los errores? Minimizarlo. Aprendemos. Muy bien, minimizarlo. Ya, el error es un valor que podemos calcular acá, la diferencia entre los dos, y lo que busco ahora es minimizarlo. Ya, vamos por paso. ¿Cómo puedo minimizarlo? El error es una función de qué. El error depende de qué, ¿no? Miren todo lo que pasa acá. Todo acá determina de alguna forma el output. La etiqueta es. La etiqueta es. Entonces, el output depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de los atributos. Ya si el cliente tiene 37 años, eso determina el output y por ende determina el error. Pero pucha, el cliente tiene 37 años, no puedo cambiarlo. Entonces aquí hay muchos elementos que determinan el error, pero que muchos de los elementos no puedo cambiar o no quiero cambiar. Los atributos del cliente no tiene sentido cambiarlos, son. La arquitectura también determina el error, pero la arquitectura por el momento no quiero tocarla. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, tomemos la arquitectura como algo dado. Entonces, me quedan pocas tuercas para minimizar el error. ¿Cuáles son las tuercas que me quedan todavía?
los pesos, Muy bien. No, la Claudio, función. No digas nada más. Lo peso. Ah, No. Tú tienes razón. La función de transferencia también determina sí, el error acá. Pero yo me quiero con los ujú, pesos. Acuérdense, hace pocos ok, minutos atrás yo puse mucho peso en los pesos, valga la redundancia. Yo puse mucha énfasis en los pesos. A través de los pesos, la red neuronal aprende. Entonces, el error que observo acá, entre otras cosas, depende de los pesos, ¿sí? También depende de otra cosa, pero no lo quiero ver por el momento, por distintos motivos. Entonces, el error es una función de los pesos. ¿Cómo puedo minimizar el error? Cambiando los pesos. Y eso es lo que hace el algoritmo de aprendizaje. El algoritmo de aprendizaje cambia los pesos para minimizar ese error. ¿Sí? Cambiamos los pesos para minimizar el error acá. Y ahora entendemos también por qué el algoritmo se llama backpropagation, porque ahora voy para atrás, ¿ya? Reconociendo el error acá, voy para atrás, cambio primero los pesos acá, en la capa entre la capa 2 y la capa 3, y después cambio los pesos acá. Entonces, lo que vemos acá es un ida y vuelta del cálculo. Partamos de nuevo. Yo presento el primer cliente con sus atributos, calculo hacia adelante. Con eso obtengo un output. El output lo comparo con la etiqueta, detecto un error entre output y etiqueta y ese error voy a minimizar cambiando los pesos. Primero en esa capa y después cambio los pesos aquí en esa capa. ¿Ya? Un ida y vuelta cambiando los pesos con el propósito de minimizar el error. Y es el aprendizaje. Así aprende una red neuronal. Observa una observación, en ese caso un cliente, determina el error y en función, para minimizar ese error cambia los pesos. Y la diapositiva que vemos ahora se ve horrible, lo sé, pero lo hago con intención. ¿Ya? Primero, no vamos a entrar al detalle de las fórmulas. ¿Y por qué muestro esa diapositiva con intención? Para enfatizar en una desventaja, una limitación de las redes neuronales. Son cajas negras. Ya posiblemente una red neuronal aprende bien, predice bien, perfecto, pero no explica bien. ¿Por qué no? Por lo que vemos acá. Ya aquí hay mucho cálculo muy oscuro, lo digo un poco informal, que no me permite entender el por qué al final la red predice bien, por todas esas fórmulas acá. Pero si somos capaces de construir una buena red neuronal, sí tiene la capacidad de ajustarse a una función muy compleja. ¿Sí? ¿Comentarios o dudas hasta acá? yo tengo una duda. En ese aprendizaje, en eso de mover pesos, porque nosotros vimos una parte donde tú podías seleccionar los atributos, los mejores atributos que expliquen la etiqueta, digamos. ¿Sí? En esta parte también pasa eso, puede la red neuronal descartar un atributo porque tiene Sí, un peso que sí. no... Muy bien, muy bien. ¿Lo vieron con Sebastián? Eh, Claro. yo no me acuerdo de haber visto redes con Sebastián, no sé, los ¿Pero compañeros por, ahí vieron. por qué lo dices? ¿Tú lo has visto en alguna parte o se te ocurre ahora? No, porque lo que pasa es que esto se parece a lo que vemos, bueno, yo soy estadístico, entonces Ah, los ya, estadísticos lo entiendo. que hacemos en el fondo es para seleccionar atributos, los mejores atributos que te expliquen el resultado, digamos. Ya, Eh, perfecto, Claudio, te entiendo. Em,
déjame seguir un poco más y ahí voy a retomar tu punto y mostrar cómo ese mecanismo podría servir para la selección de atributos. ¿Sí? Muy buena pregunta, lo voy a retomar. Aparte de Perfecto. eso, otro comentario, otra pregunta, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Partimos con una arquitectura, esa acá. Al inicio, la red, al igual como un niño recién nacido, la red no sabe nada del fenómeno que queremos que aprenda y presentamos en el contexto nuestro, donde queremos aprender cómo los clientes pagan un crédito, presentamos un primer cliente, un buen pagador. La red predice, es un mal pagador, pero el cliente es un buen pagador, entonces hay un error acá y vamos ajustando los pesos para minimizar el error. Perfecto. ¿Qué es lo que aprendió la red hasta aquí? Aprendió cómo pagó este primer cliente. Aprendió de solamente un cliente su comportamiento. ¿Sí? Pero en el banco ya conocemos muchos casos. Hemos dado créditos a 10.000, 20.000 o más clientes. Entonces tenemos una base de datos, y ahora invento los números, con 10.000 observaciones, algunos buenos, otros malos pagadores. ¿Sí? Pero la red hasta el momento aprendió solamente para el primer cliente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos para que la red también aprenda el comportamiento del segundo cliente? Lo mismo, lo que vemos aquí en pantalla, lo hacemos ahora para el segundo cliente. Con la diferencia que los pesos ahora no son aleatorios, los pesos para el segundo cliente ahora son los resultados del aprendizaje del primer cliente. ¿Sí? Entonces, esos pesos ahora ya cambiaron y representan un modelo que aprendió el comportamiento del primer cliente. Ahora presento el segundo cliente. Y obviamente la diapositiva, la animación es exactamente la misma. Pero ahora presento el segundo cliente sobre los pesos óptimos del primer cliente. Veo qué pasa y supongamos que ahora sí coincida el output con la etiqueta. Ah, perfecto, la red, por casualidad o por lo que sea, predijo, entre comillas, predijo bien el segundo cliente. Entonces no voy a tocar los pesos. ¿Y dónde vemos eso, el no tocar los pesos? Quiero entrar un poco, muy poco, a la fórmula, ¿sí? El cambio de los pesos lo marcamos aquí con ese delta. Delta significa cambio de peso. Y el delta del peso depende de esa fórmula, donde tengo aquí esa letra griega, el delta minúscula. Y ese delta minúscula, ¿de dónde viene? De aquí abajo. Por favor, no miren la fórmula completa, solamente quiero que miren esa parte acá. O es el output de la red y es la etiqueta. Si O coincide con I, quiere decir la red aquí predijo bien, obtuvo un output idéntico a la etiqueta. ¿Ya? Si el output es idéntico a la etiqueta, esa diferencia aquí es cero. Con eso el delta es cero y con eso el cambio de los pesos es cero. ¿Se dan cuenta? Si la red predice bien, no voy a cambiar los pesos. Ese es lo único que quiero decir con esas fórmulas. ¿Se dan cuenta? La fórmula, ya, por favor, no nos asustemos por la fórmula. Trato de interpretarlo. Si la red predice bien, quiere decir, si esos dos valores coinciden, la diferencia es cero y por ende el cambio de los pesos es cero.
never change a winning team. Si la red predice bien, no voy a tocar los pesos, ni acá y tampoco en el siguiente nivel. En cambio, si aquí observo un error enorme, si la diferencia entre los dos es muy grande, pega fuerte acá y por lo tanto el delta pega fuerte acá y voy a cambiar los pesos mucho. Con eso me quiero, no quiero entrar más en detalle. Si la red predice bien, no cambio los pesos. Si la red no predice bien, sí cambio los pesos. ¿Sí? Ahora, presentamos recién el segundo cliente. Y si tengo una base de datos con 10.000 clientes, ustedes saben dónde termina eso. Voy a presentar cada uno de los 10.000 clientes en la forma como lo hicimos acá para el primer cliente. Presento cada uno de los clientes de la base de datos, supongamos 10.000, y con eso cambio los pesos, los ajusto a cada uno de los clientes. Si llego al final, ¿no? Al final presento el último de los 10.000 clientes. Aquí tengo mi base de datos. Digamos que están ordenados de 1 a 10.000. Presento el cliente 1, después el cliente 2, después el cliente 3, hasta el último. Presento el cliente número 10.000 y siempre ajustando los pesos según esa lógica acá. ¿Sí? Llegando al último cliente. ¿De qué se acuerda la red del primero? Nada. Imagínense, em, cada vez variamos los pesos. Yo presento el primero, ajusta los pesos de la mejor forma para el primero. Después viene el segundo, sobre los pesos del primer cliente, ajusto los pesos de nuevo. Y así voy cambiando los pesos cada vez que la red observe un nuevo cliente. Entonces, llegando al final de la base de datos, la red se ajustó de la mejor forma al cliente número 10.000, pero pucha, se olvidó del primero. Ya no hay información, ya no hay peso del primer cliente. Entonces, ¿qué corresponde acá? ¿Qué hay que hacer? Partir desde el primer cliente. Y eso es algo que llamamos, ¿dónde está la pluma? Una época. ¿No? Una época significa presentar todas las observaciones en la base de datos una vez. ¿Ya? Yo paso por toda la base de datos una vez, esa es una época. Más adelante vamos a necesitar ese término. ¿Sí? Y ahora entendemos también por qué toma tanto tiempo el entrenar una red neuronal. Porque para entrenar una red neuronal posiblemente hay que presentar 500, 1.000 épocas. Entonces, todo eso acá tengo que hacer 500 veces, tengo que pasar 500 veces por la base de datos con 10.000 observaciones. ¿Ya? Entonces, y cada vez tengo que hacer todo ese cálculo acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, son muy hambrientos en poder computacional. ¿Ya? Necesitan mucho poder computacional las redes neuronales. Comentario aparte, lo que pasa hoy en día, la inteligencia artificial que se usa hoy en día con muchas capas escondidas, requiere computadores muy potentes. Entonces, el gasto de energía es un tema acá. ¿Sí?
¿Ya? Entrenar una red neuronal como es el ChatGPT, Gemini, otras, es muy intensivo en cálculo. ¿Por qué? Por lo que vemos acá. Por eso digo, es importante saber de dónde vienen los modelos que aplicamos hoy en día. Vienen de los años, la base viene de los años 80. En fin, dudas hasta acá. Comentarios. ¿Cuál es el criterio para esto? ¿Por qué esto itera? ¿O uno le da el número de iteración? ¿O esto compara con un umbral? ¿Cómo para? Muy bien, Claudio. ¿Cuándo para? Entonces, yo, permítanme seguir con los números que inventé acá. Tengo una base de datos con 10.000 observaciones. En el ejemplo que elegí, 10.000 clientes. ¿Ya? Y para cada uno tengo una etiqueta uno o cero, buen o mal pagador. Y obviamente lo podemos em, aplicar a otros tipos de aplicación también. Ahora, Claudio pregunta, ¿y cuánto tiempo tengo que aprender? ¿Cuándo termina eso? ¿Alguna idea? No estoy esperando la respuesta correcta. Me gustaría hacerles pensar qué opinan. ¿Cuál es el objetivo acá? Cuando en el fondo voy iterando y la respuesta con un tipo de peso es muy similar a la siguiente iteración. Muy bien, Nicolás. Con otras palabras, si de una iteración, o mejor dicho, de una época a la siguiente época, los pesos no cambian mucho, ¿sí? Entonces me doy cuenta, estoy aprendiendo, estoy avanzando, estoy variando los pesos, pero no cambian mucho de una iteración a la siguiente. ¿Y cómo se mide eso? Tú puedes medir el cambio de los pesos o puedes también medir los errores que comete la red. ¿Ya? Para cada una de las 10.000 observaciones, tú puedes calcular el error. Entonces, al final, tú llegas aquí al final y tú ves cuál es el error que comete tu red en toda la base de datos. Y tú puedes decir si ese error está bajo un umbral, ahí me quedo tranquilo y dejo de seguir aprendiendo. ¿Sí? Claudio, por un momento quiero quedarme con eso, lo vamos a mostrar con más detalle. Yo dejo de aprender si no hay más cambio, si no cambia mejor, si el error no cambia más. ¿Sí? Ok, gracias. No es 100% correcto, pero por el momento nos quedamos con eso. Tengo que introducir un concepto adicional para contestarte bien. ¿Sí? Pero por el momento es eso. ¿Algo más? ¿Ok? Ahí está el ejemplo. De 1 a 10.000. Siempre el mismo número. Ya, ¿qué metodología aplicamos ahora? ¿Cómo entrenamos una red neuronal? Yo tengo un conjunto con datos disponibles, digamos los 10.000, y no voy a usar todos los 10.000 para entrenar mi red neuronal. Voy a separar los datos disponibles en dos conjuntos, uno un poco más grande, lo llamamos los datos de entrenamiento, y uno más chico, datos de testeo. Más grande, más chico, lo vamos a explicar en el camino. Típicamente lo que encuentran aquí en la literatura es 80-20, 70-30, pero eso depende de varios elementos que vamos a introducir en el camino. ¿Ya? Entonces, lo que vimos acá, el entrenamiento, lo hago con ese conjunto acá. Ese conjunto le muestro una y otra vez a la red neuronal y le digo, ajusta tus pesos para que puedas predecir bien ese conjunto acá. ¿Sí? Si algún criterio me dice, ¿sabes qué? Ahora está bien, ahora predice bien, después lo aplico a datos nuevos. ¿Cuál es ahora ese criterio? El criterio para decir la red neuronal que aprende de esos datos, esa red neuronal predice bien,
Eso lo testeo con ese conjunto acá. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa separación? Con la generalización, ¿no? Muy bien, Claudio. Yo podría decir, mira, tengo aquí 10.000 datos, someto todos los 10.000 datos al aprendizaje, entonces la red saca la información de los 10.000 datos de acá y aprende algo. Pero, ¿qué me dice que lo que aprendió la red acá realmente sirve para predecir bien? Entonces, no voy a gastar todos los datos para calibrar la red, para ajustar los pesos. Voy a separar los datos disponibles en dos conjuntos, digamos por un momento 80-20. ¿No? Yo tengo aquí 10.000 datos, 10.000 observaciones. Con 8.000 entreno mi red. Entonces la red conoce cada uno de los 8.000 ejemplos. Con esos 8.000 ejemplos, la red se entrenó, hizo ese cálculo acá. ¿Ya? Entonces la red conoce los datos de acá muy bien. Entonces predecir, entre comillas, predecir bien acá no es gran cosa. Si tú revisas todos los datos una y otra vez acá, es esperable que tenga un buen rendimiento acá. No, 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 eso no me sirve. Lo que quiero es que la red que entreno acá prediga bien un conjunto nuevo, un conjunto que la red no ha visto jamás. Entonces, para el conjunto de testeo, yo conozco la etiqueta, porque es parte de los datos disponibles que tengo. Aquí tengo la etiqueta. Entonces, yo conozco la etiqueta en entrenamiento y conozco la etiqueta en testeo. Pero solamente con los datos del entrenamiento entreno la red y después aplico la red al conjunto de testeo. ¿Dudas? Ahora, eso es bien estándar. Eso no se hace solamente con redes neuronales. Esa separación es clásica con métodos estadísticos también. La terminología cambia, eso sí. ¿Ya? Si calibro una regresión logística, no se llama entrenamiento-testeo. Se llama conjunto de calibración y conjunto de testeo también, yo creo. ¿Ya? Pero en el mundo de la inteligencia artificial tenemos esa terminología entrenamiento y testeo. ¿Sí? Entonces, ahora, Claudio, ahora voy a la respuesta a tu pregunta. Em, pero antes de eso, tengo que introducir el concepto del overfitting, sobreajuste. Claudio, ¿lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué es el Ya, sí, sobreajuste? sí, sí lo habló antes, parece. Ahora en otras clases. ¿Cómo? Usted ya lo mencionó antes. Lo En el mencioné fondo, antes, ¿sí? en el fondo, eh, el modelo explica o explica muy bien el conjunto y en el fondo no es capaz después de generalizar algo por ahí. Exactamente, exactamente. Y aquí tengo un ejemplo muy simple para explicar, para visualizar el efecto del sobreajuste. Primero, el caso que tengo acá es el caso de una regresión. La etiqueta es la variable i, pero en el caso de regresión, la variable i es una variable numérica. ¿Ok? La pregunta aquí es, ¿cómo depende la variable i de la variable x? ¿Ya? Eso es lo que llamamos regresión, si la variable i, la etiqueta, toma valores numéricos. Cada punto acá es una observación. Por ejemplo, yo quiero predecir la venta de un producto, es la variable i, en función de una variable x, por ejemplo, en función del precio. ¿Ya? Tengo aquí una variable independiente x, que es el precio, y quiero saber cómo depende la venta del precio. Entonces, cada punto acá es una observación
por ejemplo, un día es la observación de un día, jueves 17 de abril, donde tuve ese precio y ese nivel de venta. Entonces, yo tengo varias observaciones. Para cada observación tengo el precio y el nivel de venta. Ahora digo, quiero aprender un modelo para predecir la venta en función del precio. ¿Sí? No lo voy a hacer con todos los datos que tengo. Separo los datos en el conjunto de entrenamiento, que son los puntos negros, y en otro conjunto, el conjunto de datos de testeo, que son los círculos. ¿Sí? Entonces, a la izquierda acá tengo un modelo que aprendió bien. Ese modelo captó bien el patrón en los datos. Predice bien los datos de entrenamiento. No predice, no es la palabra. Explica bien los datos de entrenamiento. No a la perfección, pero bien. Pero también explica bien los datos de testeo. Por otro lado, aquí a la derecha, tengo una solución sobreajustada, overfitted. ¿Ya? Miren, esa solución, esa función acá pasa por todos los puntos negros. Los puntos negros son datos de entrenamiento. Entonces, el error en los datos de entrenamiento es cero. Ese modelo, entre comillas, predice o explica muy bien los datos del entrenamiento. No, nada que ver. Está sobreajustado, aprendió de memoria, por decirlo de alguna forma, aprendió de memoria repetir, así como un loro repite las observaciones del entrenamiento, pero no entiende nada del patrón. ¿Y cómo podemos saber que no entiende nada? Tiene un error enorme en los datos de testeo. ¿Sí? De nuevo, a la izquierda un modelo que tiene un error pequeño en entrenamiento y un error pequeño en testeo. A la derecha tiene un error cero en entrenamiento. Parece un excelente modelo porque en entrenamiento tiene error cero, pero tiene un error muy alto, más alto que acá, en testeo. ¿Sí? ¿Dudas? Eh, por lo mismo, la pregunta es porque yo entendí que mientras más sí, o sea, más época creo que se llama, mientras más pase, más itere, mejor aprende, digamos. Pero ¿cómo evito que sobreajuste? ¿Cómo lo paro? Muy bien, muy bien. Para que me encuentre una opción. La respuesta vemos aquí en esa diapositiva, pero antes de llegar a esa diapositiva, me gusta mucho la pregunta. Quiero invitarles a ver ese, ese artículo acá. Habla de un escritor argentino, Borges, Jorge Luis Borges, habla de Funes, ¿no? En uno de sus libros. Y ¿qué dice? Aquí. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Ahí se refiere a Funes. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. El contexto es, en el libro, no me acuerdo ahora el título, obviamente sale por aquí, no importa, lo voy a buscar más adelante. En el libro, ese Funes tuvo un accidente y sufrió un trauma al cerebro y al recuperarse tenía esa dificultad, se acordaba de todos los detalles. ¿Cuál fue el peso de una hoja que se cayó del árbol? Todos los detalles. Y Borges dice aquí, eso no es pensar, eso no es ser muy inteligente. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, incluso ocupa las palabras de la inteligencia artificial. Yo creo que Claudio, tú lo dijiste, ¿no? La capacidad de generalizar, eso significa abstraer, no ver todos los detalles.
En fin, obviamente Borges en su momento no pensaba en overfitting, en arrays neuronales, pero encontré simpático esa cita en el contexto acá. Ustedes tienen aquí abajo el link. Aquí está. En Wikipedia se llama Funes el Memorioso. Bien. Entonces, si ahora entendemos el concepto del sobreajuste, el aprender demasiado bien, el aprender todos los detalles. ¿Ya? Si tenemos ese concepto en mente, podemos ahora contestarle a Claudio cómo nos damos cuenta del sobreajuste. ¿Cuándo dejamos de entrenar? Aquí está la respuesta. Abajo, en el eje X, tengo el número de épocas. ¿Se acuerdan qué es una época? Una época significa presentar toda la base de datos una vez. ¿Ya? Todos los datos que quiero usar en entrenamiento los presento una vez en una época. Esa es una época. ¿Ya? Y aquí abajo en el eje X tengo el número de épocas. Aquí una época, dos, tres, cuatro épocas. Y en el eje Y muestro el error en color verde, el error en el conjunto de entrenamiento. Y efectivamente, Claudio, lo que vemos acá, mientras más veces presentemos los datos, menor es el error. En caso extremo, puede llegar a cero. ¿Ya? Lo que vemos acá, tengo error cero en esos casos de entrenamiento, pero terriblemente sobreajustada esa solución acá. Entonces, no quiero aprender hasta que el error en el entrenamiento sea bajo. ¿Qué busco? No es el error del entrenamiento que manda, es el ¿qué error manda acá? El error en el testeo. Muy bien, Marco. Y ese error típicamente tiene esa forma. Yo empiezo a aprender aquí primera época, segunda época, tercera, cuarta, quinta, época número 50 acá. Y ambos errores, tanto el error en conjunto entrenamiento como el error en conjunto testeo, bajan. Perfecto, sigo aprendiendo. Y en algún momento por aquí, el error del testeo empieza a subir. Y ese es el punto donde empieza el sobreajuste. Ahora, obviamente, las curvas no son tan perfectas como las que mostré acá. Las curvas son más o menos así. Y lo mismo para la curva verde, ¿sí? Entonces, em, detectar ese punto acá no es tan obvio, porque uno podría decir aquí, cuidado acá, ya está empezando a subir el error de testeo, pero después baja. Aquí está empezando a subir, pero después baja. Solamente a partir de ese punto sube en forma sistemática. Entonces, ese punto acá no es tan fácil, tan obvio de encontrar. Pero bueno, es un detalle. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Uno deja de aprender, uno no sigue aprendiendo si el error en el conjunto testeo empieza a subir. Claudio, una respuesta a tu pregunta. ¿Hasta dónde voy a aprender para no caer en sobreajuste? Mm. Y eso bueno, uno ocupa el algoritmo, digamos. ¿Eso viene ya por defecto en el algoritmo Sí, o hay mira, que eso darle? lo que Ya, muestra acá es la teoría, la matemática, la base. Si ustedes entrenan una red neuronal en Python, por ejemplo, llaman una librería y eso, lo que ven aquí en pantalla, no lo van a ver en el Python. ya, ¿No? perfecto. Eso pasa, eso corre detrás del código. Pero esa es la base. Y ahí es donde digo, está bien, ¿no? Yo podría aquí solamente enseñar Python, pero pienso que con eso falta algo. Pienso que sí es importante entender los conceptos. Es importante saber qué es un conjunto de entrenamiento, qué es un conjunto de testeo, qué significa overfitting. Uno podría llamar
la función en Python sin saber todo eso y funciona, pero pienso que no es lo más adecuado. Eso, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más hasta acá? Ah, y obviamente hay rutinas dentro de las distintas funciones en Python, en R, en todas los lenguajes de programación que detectan ese punto automático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, César, ¿sí? Profesor, o sea, cuando se produce el overfitting, pierde la capacidad de predecir al final. Muy bien, muy bien. Eso, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que pasó acá. Esa solución es terriblemente sobreajustada y no explica bien los datos de testeo, los círculos blancos acá, y menos tiene capacidad para predecir, porque no captó el patrón en los datos. Exactamente. Se sobreajustó a los datos del entrenamiento. Está bien, explica muy bien el entrenamiento, pero fuera del entrenamiento no sabe nada. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más? Una consulta no teórica, profesor. Con las clases que nos quedan con usted, ¿alcanzaremos a ver algún ejemplo aplicado de algún algoritmo para redes neuronales? Porque en taller ya no alcanzamos. Sí, vamos a ver. Sí, sí, sí. Ya. Incluso, si te escucho ahora, Marco, en taller no lo alcanzamos. No. Podría hablar con Sebastián y pasarle una clase mía a Sebastián para que lo vea en el taller. Ya, yo nunca voy a Pues, llegar al nivel de detalle, al nivel de detalle de la programación que tiene el taller. Em, no lo sabía. ¿Ustedes no han visto redes neuronales en el taller? no. Ya, ok. Lo anoto ahora. Pienso que sí es importante. Ya, una primera reacción, ¿les parece si, em, si le doy una de mis clases a Sebastián para que haga un taller con Python, con la programación correspondiente, para ver por lo menos redes neuronales? Por mí feliz, porque es como lo que más se Sí, usa. Las profesor. librerías como TensorFlow, Keras, que son las que le digo que son las que más se Claro, usan. claro. Em, me sorprende un poco, deberían haberlo visto. Por lo tanto, lo voy a ver ahora y obviamente no es una decisión solamente mía, pero vamos a ver si se puede hacer un cambio para que vean la programación de redes neuronales. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra opinión? No me enojo si prefieren taller en vez de clase mía. Ok, ya, lo Que veo. quede el material no va, profe. ¿Cómo? Que quede el material suyo igual, pues. Ah, ya, ahora Claudio, ahora me dejaste más feliz. Gracias. Me hiciste el día. Hay una manzana. Em, Ya, ok. incluso podemos hacer una clase adicional. Yo sé que es complejo, yo sé que uno toma su decisión y tiene el tiempo agendado para otra actividad. Yo no tendría ningún problema en hacer una clase adicional. Entonces, hagamos eso. Como opción, tengo que chequearlo. Voy a pasarle una clase mía a Sebastián para que haga el taller en un horario accesible para todos. Y yo puedo ofrecer para Claudio y quien sea, quien tenga interés, una clase adicional. Veamos. Me gusta lo que hago, así que no tengo problema en hacer algo adicional. Eso, ¿sí?
¿Cómo podemos ahora optimizar la arquitectura de una red neuronal? Early stopping es eso acá, ¿ya? La detención temprana significa no voy a aprender hasta el final, hasta que el error en el conjunto de entrenamiento sea bajo. Voy a detener el aprendizaje en forma temprana y eso es lo que se llama el early stopping. ¿Sí? Pruning, con eso vuelvo ahora a una pregunta, yo creo que también fue de Claudio, que tenía que ver con selección de atributos. ¿Sí? Claudio, en algún momento tú dijiste, yo creo que fue acá, eso se parece a selección de atributos, ¿sí? Y em, voy a explicar la selección de atributos ahora acá. Mira qué divertido ese borrador. Acá la correlación importa entre la X, La correlación ujú, entre la variable independiente. no es la correlación. Mira, déjame explicarte. Aquí entra un dato, ¿ya? Lo que vimos antes. Aquí entra un dato, por ejemplo, acá entra la edad del cliente. Lo multiplico, lo calculo hacia adelante, ¿sí? Y cambian los pesos. Lo que se puede hacer es em, un monitoreo de los pesos. Yo puedo ver durante todas las épocas, puedo analizar cómo cambian los pesos. Ya tenemos 500, 1000 épocas. Y en cada época los pesos cambian muchas veces. Entonces yo puedo ver o yo puedo mostrar los pesos durante el aprendizaje. ¿Ya? Em, lo que vemos acá, aquí veo el error en función de las épocas, pero aquí también podría mostrar cómo cambian los pesos en función de las épocas. ¿Ya? Por ejemplo, lo hago ahora así, puedo mostrar aquí el peso W11 y en función de las épocas oscila alrededor de cero. ¿Qué significa eso en español? A lo largo del aprendizaje, el peso W11, ese acá, tiene un valor cercano a cero. Ese peso tiene un valor cercano a cero. ¿Qué significa en español? No importa mucho esa neurona, el valor que entra acá, no importa mucho para esa neurona. ¿Sí? Entonces, yo hago ahora una revisión de los pesos para cada uno de los pesos. Y si W11 oscila alrededor de cero y W21 también, ¿qué significa eso? ¿No? Si el peso acá, a lo largo del aprendizaje, queda cerca a cero, significa que en ese camino acá, en esa carretera, no importa mucho el tráfico, no hay mucho tráfico, ¿ya? El peso es bajo, no importa mucho. Si lo mismo pasa acá, ¿qué me dice? ¿Qué me dice acerca del atributo que entra acá? La edad del cliente es el atributo que entra acá. No importa para acá y tampoco importa para acá. ¿Qué significa eso? Y no es Se nos relevante para la explica etiqueta. Muy bien. eso. El atributo en su totalidad no incide mucho. No solamente
para acá, donde el peso 1, 1 es cero, también para acá tengo un peso bajo. Entonces, el atributo en su totalidad, el atributo completo, no importa mucho. Y ese es lo que llamamos pruning. ¿No? Pruning, o en español podar, la poda de la red neuronal significa cortar vínculos, cortar conexiones donde el peso sistemáticamente queda cerca a cero. ¿Sí? Y hay más técnicas aquí para optimizar la arquitectura. El primero significa no aprendas demasiado, párate si el error en el testeo empieza a subir. Y el pruning significa si las flechas que salen de un nodo, todos tienen valor cercano a cero, el nodo no importa. Y si eso pasa en un nodo de la entrada, significa que el atributo no importa. ¿Ya? Entonces ahí hay todavía una opción de seleccionar atributos a través del pruning. ¿Sí? Claudio, eso fue lo que dejé pendiente cuando tú preguntaste por la sección de atributos. ¿Te suena? ¿Te hace sentido? Sí, sí, perfecto, gracias. No sé, a Perfecto. mí lo otro que me llama la atención porque uno generalmente lo que también verifica que no haya correlación entre las variables, entre las X, digamos. Porque en el fondo puede haber una X que esté explicando lo mismo que otra y generalmente uno se queda con una sola. ¿Esto acá se ve eso? ¿Se analiza o para la red neuronal da lo mismo? Em, es como si diera lo mismo. Obviamente no es buena práctica usar atributos correlacionados, pero no es como en regresión donde tú buscas, donde tú quieres evitar multicolinealidad. A eso vas, ¿no? Desde la estadística, Sí, sí, claro. multicolinealidad significa dos atributos tienen alta correlación, entonces no pueden entrar ambos a un modelo de regresión. En una red neuronal no es así. La teoría, o no hay teoría que impida usar datos correlacionados. Eso es. Por lo tanto, tú puedes usarlo, no estás violando ninguna base teórica, porque no hay mucha teoría para el entrenamiento de una red neuronal. Tú puedes usar datos, atributos correlacionados, pero igual no es buena práctica. Pero eso es algo que deberíamos hacer mucho antes en el paso selección de atributos y no en el momento de construir la red. ¿Sí? Ok, gracias. Ya, bien. ¿Qué más hasta aquí? Nos queda poco para la pausa, de hecho 5 minutos. Ya entendemos la importancia de la capa escondida, ¿no? Aquí la capa escondida es importante porque sin la capa escondida podemos modelar solamente em, modelos lineales. Con la capa escondida podemos ahora modelar también modelos no lineales. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y cuántas neuronas necesito en la capa escondida? Y ahí no hay una respuesta obvia. Lo que tengo acá son varias respuestas y el hecho de tener varias respuestas también dice algo. No, no hay ninguna correcta. O mejor dicho, todas son correctas, pero no hay ninguna conclusiva. No, no vamos a entrar en detalle. Solamente el mensaje es, son distintas las heurísticas que determinan el número de neuronas en la capa escondida. Y al final, ahí está el arte en la construcción de una red neuronal. ¿Cómo determinamos al final el número de neuronas escondidas? Y es, como dice acá, es una construcción compleja donde hay que tomar en consideración, por ejemplo, lo que vemos acá. Si tengo muchas observaciones para entrenar, puedo darme el lujo y tener más neuronas. En cambio, si tengo muy pocos casos,
pucha, la red tiene que ser más pequeña. Porque si tengo pocas observaciones, pocos training cases, como dice acá, y una red enorme, le va a ser muy fácil a la red aprender de memoria los pocos casos de entrenamiento. Entonces, hay que mantener balanceado el tamaño de la red con el conjunto de casos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, es una relación compleja entre esos elementos acá. Y ahí es donde yo diría, no hay no hay respuesta correcta única, también es mucho probar. ¿No? Todavía no hemos llegado a la red profunda. En una red con solamente una capa escondida, también hay que probar. Y mi sugerencia es partir con una red con pocas neuronas en la capa escondida. Si funciona, si pueden resolver el problema, bien. ¿Para qué hacerlo más grande? Ahora, si no logran captar el patrón en los datos, ahí hay que agrandar la capa escondida. Pero ese es probar. ¿Sí? Ya, ahora vamos al aprendizaje profundo. Antes de la pausa solamente quiero mencionarlo. Después de la pausa vamos a entrar aquí en más detalle. Durante muchos años siempre he dicho, por favor, ¿ya? En esa línea acá, tengan pocas neuronas en la capa escondida, cuidado con el sobreajuste. Y eso fue siempre mi discurso. Hasta que me di cuenta, con el auge de las redes neuronales profundas, que estaba mal. No, no estaba tan mal. Era correcto lo que decía, pero no vi el potencial que ofrecen las redes profundas. Y hace unos, ¿qué digo? 10 años atrás, más o menos, poco más, empezaron a masificarse las redes profundas. ¿Qué es una red profunda? Una red donde no tengo solamente una capa escondida, donde tengo muchas capas escondidas. Ya con eso podemos quedarnos como una definición simple, una red neuronal profunda, Deep Neural Network, DNN, Deep Neural Network, una red profunda, es una red con muchas capas escondidas. Y con eso cambió todo el escenario. ¿Ya? Lo que vemos hoy, lo que estamos viviendo hoy con inteligencia artificial, viene en gran parte de ese desarrollo. Cómo construir redes profundas con muchas neuronas sin sobreajuste. Porque yo siempre decía, por favor, tengan pocas neuronas acá para evitar el sobreajuste. Ahora usamos redes profundas que tienen un mecanismo especial para evitar el sobreajuste. Y eso fue la gran novedad, ¿ya? Somos capaces de crear redes con muchas neuronas sin caer en sobreajuste. ¿Y cuál es el potencial acá? Al tener más neuronas escondidas, tenemos más conexiones y con más conexiones tenemos más de qué. Cada conexión lleva ¿qué cosa? ¿Qué viene con una conexión Un acá? peso. Un peso. ¿Se dan cuenta? Durante toda la clase hoy siempre pongo énfasis en los pesos. Los pesos dan la capacidad de aprender. Cada conexión tiene un peso con muchas neuronas escondidas. Tengo muchas conexiones y por lo tanto muchos pesos. Aquí tengo un cerebro más grande y las redes neuronales profundas se acercan cada vez más en su capacidad al cerebro humano. Obviamente hay diferencias, no digo que sean igual, pero se acercan cada vez más. Y el chat GPT, por ejemplo, en su primera versión, ¿cuántos pesos tenía? ¿Alguien sabe el número? Han escuchado el número? Aquí cada conexión trae un peso. Aquí tengo 4 por 5 son 20, 25, 25, 25, 120.
120, aquí tengo 125 pesos, 125 conexiones. El chat GPT, ¿cuántos pesos tiene? La primera versión que fue lanzada en noviembre del 2022, 175 billones, 175.000 millones. Aquí tengo 125. El ChatGPT, 175.000 millones. Y así entendemos la capacidad. Por eso la inteligencia artificial que usamos hoy en día es capaz de hacer lo que puede hacer por tener tantos pesos. Puede aprender. Los pesos son la fuente del aprendizaje. Obviamente es mucho más complejo que eso. Son estructuras más complejas que lo que vemos acá, pero básicamente son bestias en, en complejidad. ¿Sí? Ya, lo dejo hasta Ahora me acá. dice, ¿Sí? ahora me dice, profesor, el chat GPT que tiene 500.000 millones de pesos. 500, lo que antes era 175, ahora es 500. Factor Quin- 3. quin- 500.000 millones. No, eso digo, antes era 175.000 millones y lo que era Ya, 175.000 millones ahora son 500.000 millones. correcto. ¿Ya? De 175 a 500, factor 3. Impresionante, impresionante. Son bestias. Y entrenar esos modelos requiere mucha energía, requiere mucha agua. Agua em, para enfriar el computador, si no se calienta demasiado. Y eso ya está generando problemas medioambientales graves. Y estamos recién empezando. ¿No? Es impresionante lo que está pasando. En fin, ahora son las 8:05. Nos vemos de vuelta en 15 minutos más. 8:20. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias a ustedes. Voy a pausar. Em, ya, estamos grabando ahora y vamos a seguir con la clase 9, según el nombre del archivo, que es sobre visualización y storytelling. ¿Sí? Em, ¿Vieron algo de visualización con Sebastián? Entiendo que sí. ¿Sí o no? ¿Qué vieron sobre visualización? ¿No? Mm. Varios tipos de gráficos. Ya, ok. Vamos a ver. Lo puedo hacer también un poco más rápido y eso también nos da más tiempo. Aquí algunos ejemplos y como dice acá, em, buena y mala visualización. Aquí a la derecha, algo que conocemos hace mucho tiempo, la nube de palabras. A la izquierda, la visualización de los números del loto, que obviamente no tiene ningún sentido. Uno puede decir, se ve bonito, pero no tiene ningún sentido porque los números son aleatorios. Entonces, mostrarlo así confunde, no entrega valor, no entrega mucho valor. Otro ejemplo muy nombrado, que fue uno de los primeros ejemplos en el contexto de la visualización entregando valor, fue el que desarrolló el doctor Snow en Londres. Por ahí, año 1854, tuvieron el problema de la cólera y los puntos negros acá en el mapa de Londres indican la casa de los pacientes con cólera y no tenían idea de la causa de la cólera hasta que el doctor Snow lo mostró en un mapa y se dio cuenta que había una acumulación de casos aquí en ese sector. Lo fue a inspeccionar y encontró que efectivamente ahí había una bomba. Es una foto de la actualidad. La bomba todavía está ahí.
y de esa bomba sacaron agua y el agua estaba contaminada y eso provocó la cólera. Entonces, un ejemplo que se menciona para decir el valor que puede entregar una buena visualización, ¿no? Aquí es obvio, es simple, todo el mundo lo entiende, pero sin visualizarlo no hubiesen llegado tan fácilmente a la solución, a la explicación. Aquí otra visualización dinámica, en el mismo contexto, cólera también, cómo se propagó la enfermedad en la ciudad de Londres. Ya, otro ejemplo, ese es posiblemente el más nombrado en visualización que muestra el movimiento de las tropas franceses hacia, em, hacia Moscú. De hecho, fue antes del tema de la cólera. Me imagino que eso lo vieron con Sebastián, ¿sí o no? Sí, Sí, perfecto. Entonces lo hago un poco más rápido. Em, Aquí ven mucha información en un gráfico, ¿ya? En un segundo uno puede captar mucha información. El color beige y negro indica el ida y vuelta. Obviamente tengo también la ubicación en el mapa. Aquí veo el mapa. Aquí lo que hoy es Polonia. Ahí partieron Moscú, ida y vuelta. Lo indica el color. El ancho es proporcional al número de soldados. Triste, ¿no? Muchos partieron acá. Pocos llegaron a Moscú y mucho menos llegaron de vuelta. Aquí vemos también la temperatura aquí abajo en ese perfil indica la temperatura de la vuelta. Entonces, de Moscú de vuelta, vemos aquí el perfil de la temperatura. En fin, mucha información en un gráfico. ¿Sí? 1812. Ejemplos de mala visualización. Aquí hay demasiados datos en un gráfico y en forma no tradicional. ¿Ya? Aquí el año 2020, 2021, 22, 23 dentro de la barra. Uno está acostumbrado a tenerlo aquí abajo. Aquí tienen las unidades vendidas y aquí el precio. Lo que corresponde en ese caso es mostrarlo con los años aquí abajo y los valores numéricos, tanto la unidad vendida como los precios en barras con dos ejes y por separado, por ejemplo. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora son algunos principios de la visualización y herramientas para la visualización. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya tenemos 10 minutos. Básicamente, el mensaje aquí es que el proceso del análisis, el proceso que sea KDD o CRISP, a ese proceso podemos apoyar con una buena visualización en cada uno de los pasos del proceso. ¿Ya? Un EDA, el análisis exploratorio de los datos, la selección de atributos, ahí está la correlación, lo que mencionó Claudio, la transformación y finalmente si encontramos un patrón, también podemos visualizarlo y eso se vincula con lo que más adelante vamos a ver en el storytelling. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿han visto ese cuarteto? ¿Lo han visto, sí o no? Díganme algo, por favor. ¿no? Ya, ok, gracias. No, El no sé mensaje qué. aquí, el mensaje aquí es el siguiente. Aquí tengo cuatro conjuntos de datos que tienen una distribución muy distinta una del otro, ¿sí? Pero los valores estadísticos son muy similar, en algunos casos idénticos. Veámoslo. Es el Francis Enscombe, ¿no es cierto? Y aquí vemos los valores estadísticos. Em, el promedio de X para cada uno de los cuatro ejemplos es 9, ¿ya? Y es exacto. Para cada uno de los cuatro, el promedio X es 9. El promedio de Y
es 7,5 en el eje Y acá. Para cada uno de los cuatro es 7,5 con una variación, una leve variación de 2 puntos decimales. La varianza de x es 11, exacto, para cada uno de los cuatro. Y así sigue. Entonces el mensaje aquí es el siguiente. Sin una visualización, si estuviéramos viendo solamente los valores estadísticos, podríamos llegar a la conclusión, los cuatro conjuntos son idénticos o casi idénticos, porque tienen el promedio x igual, la varianza x igual, el promedio y la varianza y casi igual, la correlación entre x e y en los cuatro casos es idéntico hasta 3 puntos decimales y así sigue, ¿no? La línea de regresión, esa línea es casi la misma, en fin, ¿sí? Entonces, otro ejemplo donde podemos decir, sí, la visualización entrega valor, no basta con las medidas estadísticas. Lo que vamos a ver primero, y con eso terminamos por hoy, son los principios que postuló Edward Tufte, uno de los gurús en visualización, y esos son los 5. Hoy vamos a hablar solamente del primero, la integridad gráfica. Y ahí Tufte tiene varios ejemplos y él introduce también lo que él llama el factor de mentira. ¿Qué es el factor de mentira? En términos simples, la diferencia entre, o la discrepancia entre el valor numérico y su visualización. Ya, lo explico con el ejemplo aquí abajo. Aquí vemos cómo cambia la economía de los autos en Estados Unidos respecto del uso de benzina. Aquí a la izquierda tenemos los años de 1978 hasta 1985. ¿Sí? Y aquí a la derecha, cuántas millas andan con un galón. ¿Sí? Y los autos a lo largo del tiempo son más eficientes. Partieron con 18 millas por unidad y ahora, no ahora, en el 85, llegaron hasta 27,5. Entonces el cambio numérico de 18 a 27,5 es un 53%. ¿Ya? El cambio numérico de verdad es 53%. Pero el ancho de la calle, que supuestamente representa el valor numérico, creció mucho más que un 50%. Aquí tenemos un poco, el ancho es muy menor y aquí es mucho más grande. Aquí está el cambio del ancho de la calle, 783%, casi factor 8 de aquí para acá. Y esa es la discrepancia entre el cambio del número y el cambio de la visualización. Y esa discrepancia es la razón entre el cambio numérico y el cambio visual. 783 dividido por 53 es 14,8. ¿Sí? Entonces, ese factor de mentira obviamente debería ser 1 para que el cambio visual sea igual al cambio numérico. Aquí otro ejemplo. Ya dice acá, the number of Ethernet connected nodes shipped globally is expected to nearly double. Nearly double, casi va a llegar al doble de 2015 al 2020. Lo que vemos acá es mucho más que el doble. En fin, ya, Tufte dice, tenemos que ser honestos si representamos un valor numérico en forma gráfica. Otros ejemplos, y todos lo conocemos, lo hemos usado, y también hemos sido víctimas recibiendo ese tipo de gráficos. ¿Ya? Aquí abajo los dos gráficos muestran exactamente el mismo fenómeno.
¿Ya? Los dos aquí muestran exactamente el mismo fenómeno. ¿Por qué se ven tan distinto? Porque aquí el eje Y parte en cero y aquí muestra solamente la parte entre 300 y 350. ¿Sí? Y obviamente el cambio entre 300 y 350 no es tanto si lo vemos desde cero. Ese es el cambio acá. Todos hemos sido víctimas y victimarios de ese tipo de gráficos. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿se acuerdan? La pandemia, ¿cuánto tiempo pasó? 4 o 5 años. Ahí el ministro París habla en abril 2021, casi al día, 4 años atrás, hoy es el 17, ese fue el 20 de abril, o después del 20 de abril, muestra ese gráfico diciendo, miren, en Chile vamos bien, ¿ya? La vacunación diaria por 100 habitantes queda aquí arriba. Muy bien. Yo me puse a buscar los datos de dónde lo sacaba y era de ese sitio web donde aparece el sitio. Bueno, se llama Our World in Data. Aquí dice Our World in Data. Recomiendo ese sitio. Si buscan Our World in Data, lo encuentran. Hay muchos datos, mucha visualización y ahí encontré el gráfico. Ese gráfico que mostró el ministro. ¿Dónde está la mentira acá? Aquí abajo está la página web en todo caso. ¿Dónde está la mentira? No, no, no es tan mentira, pero la manipulación. Miren acá. Uno puede elegir entre lineal y logarítmico para la escala. Aquí a la izquierda la escala va de 0 a 1, que obviamente no es el valor correcto, no es el valor que quieres mostrar, no es el número de em, vacunas por 100 personas. Si cambiamos aquí de logarítmico a lineal, el mismo gráfico se ve así, o los mismos datos se ven así. ¿No? Entonces tiene aquí un pic y baja. Obviamente ese gráfico es mucho menos atractivo para mostrarlo em, en una campaña publicitaria. ¿No? Ese gráfico a la izquierda es correcto, pero sugiere algo distinto al gráfico ese acá. Otro ejemplo, obviamente en el COVID había mucho, y con eso terminamos por hoy. Aquí, julio 2020, es el estado de Georgia en Estados Unidos y muestran los distintos distritos de Georgia según el número de casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Mientras más intenso el color, más alto el número de casos COVID por 100.000. ¿No? Aquí el 2 de julio y 2 semanas después, el 17 de julio, se ve igual, ¿sí o no? ¿Dónde está la mentira, entre comillas, acá? ¿Dónde está la manipulación? Miren aquí la categoría. Cambiar a El- la categoría de rango. Exactamente, los rangos cambiaron. El celeste aquí es de 1 a 620 y aquí el mismo celeste de 1 a 949. Y así sigue. Los rangos aquí son mucho más amplios, pero el efecto es lo que vemos acá, se mantiene casi igual. Pueden haber diferencias menores y las hay. Aquí, por ejemplo, incluso está mejor. ¿Ya? Aquí, ese distrito está mejor, pero a grandes rasgos se ve igual. Qué bueno, pero el valor numérico, los casos de verdad, subieron casi 50%, 49%. No se ve. ¿No? Si uno quiere manipular, mejor cambiar esos rangos acá. Entonces aquí hay dos mensajes para ustedes. Primero, ustedes como analista
quien genera los gráficos, no lo hagan, ¿no? Eso no es éticamente correcto manipular de esa forma. Y el segundo mensaje es, ustedes como consumidor del gráfico tienen que desarrollar esa habilidad para analizar un gráfico en forma crítica, ¿ya? Para no dejarse manipular en lo caso que hemos visto, ¿ya? Ese es uno, ese otro. Y con eso terminamos hoy. La próxima semana vamos a seguir acá los 6 principios de integridad gráfica. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.